Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Ante la grave situación que se presenta en Bogotá y en otras capitales del país por cuenta de la incontenible ola de robos y atracos, con el paso de los días ha tomado fuerza la polémica contra los jueces del país por cuenta de la libertad de personas capturadas por la policía y que son señaladas de cometer hurtos, que en varios casos recobran la libertad por decisión de los jueces. Esta situación ha originado reclamos de las autoridades civiles y policiales. Por ejemplo, la policía aseguró que de los 2.540 capturados durante el plan de intervención para combatir la inseguridad que azota a Bogotá, 1.806 de ellos han quedado en libertad. Cifras que llevaron a la alcaldesa Claudia López a advertir que de cada 10 detenidos, 8 quedan libres, lo que afectaría la seguridad de la ciudad. Por su parte, los funcionarios de la rama judicial señalan que dichas órdenes de libertad ocurren, entre otras razones, por fallas en los procedimientos de detención de los señalados delincuentes y con cifras en mano, aseguran que es muy superior la cantidad de capturados que son enviados a la cárcel comparadas con las cifras de quienes son puestos en libertad. Además denuncian que en sus despachos hay una congestión de procesos y muy poco personal que les ayude a resolver esta situación. Pues bien, ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado al señor Hermens Lara, expresidente de Corjusticia. Señor Lara, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está? Daniela, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué opina de las críticas de las autoridades por la libertad que algunos jueces conceden a personas capturadas y que son señaladas de delitos como robos o atracos? Uno de los problemas, eso es verdad y es a la vez una falacia. Es verdad porque el insumo es lo que dicen los vecinos, lo que dicen las víctimas, pero ahí hay que aplicar todas las actividades de investigación. Entonces tienen que hacerse retratos hablados, acudir a las cámaras, a las videocámaras, acudir a reconocimientos en fila de personas, reconocimientos fotográficos, a entrevistas, inclusive cuando se capturan a miembros de las organizaciones criminales, pues hacer con ellos los acuerdos correspondientes para que puedan ser testigos y puedan entregar información para desarticular esas actividades delincuenciales. Lo que nos parece es que la Fiscalía se encarga de exclusivamente lo necesario de lo que le entrega la policía y no pide más. Y la policía tampoco da más porque la Fiscalía no le pide. Y cuando llegan ante el juez, pues el juez, ¿qué es lo que les tiene que decir? Esto está incompleto, no hay una eh, inferencia razonable para decir que esta persona fue la que cometió el delito o X conducta, de acuerdo a los informes de policía. Y obligatoriamente se declaran ilegales las capturas, las personas tienen que quedar libres. E igualmente, cuando se pide una medida de aseguramiento, no se otorga porque no hay los suficientes elementos de juicio para ello. En conclusión, el trabajo es articulado entre policía y fiscalía. Los jueces están institucionalizados de acuerdo a la constitución política como Sí. que son garantes de esas actuaciones para que no sobrepasen los límites de la intervención del Estado frente a las personas. Sí, Es una protección, señor es una Lara, sobre protección. eso le quería preguntar, sobre en lo que estarían fallando la policía al hacer las capturas y la fiscalía al solicitar la detención de esos detenidos. Usted nos dice tal vez se quedan cortos con esos argumentos o con las pruebas. Generalmente, ¿qué tipo de pruebas son las que les hace falta para solicitar esa medida de aseguramiento? A ver, hay un tema bien importante en investigación. Yo tuve la fortuna de ser investigador judicial y fiscal antes de ser juez de la República. Y era muy importante la coordinación que había entre policía y fiscalía en su momento para poder con unos grupos especiales atacar diferentes escenarios de delincuencia. Y es que esas personas que se dedican, por ejemplo, al hurto en establecimientos con armas de fuego, o los que se dedican a eh, hurtar celulares, son grupos delincuenciales que pueden ser desestructurados haciendo un seguimiento real, legal y oportuno por parte de la policía. Es que la policía
en la vertiente de policía judicial e inteligencia pueden hacer muchas actividades, como por ejemplo infiltrar las organizaciones criminales. Así como se han hecho en muchas otras oportunidades, es viable que la Fiscalía autorice a la policía a hacer infiltraciones de esas organizaciones, tener agentes encubiertos, hacer rastreos por llamadas telefónicas, hacer interceptaciones. O sea, hay todo un dossier de posibilidades legales para que las autoridades puedan llegar a conocer la vinculación de muchas de estas personas en las actividades que son ilegales. Pero ¿qué es lo que está pasando? A mí lo que me parece así, de acuerdo a lo que sale en la prensa y en los noticieros, es que en virtud de las dificultades que ha tenido la Policía Nacional para ejercer su función, precisamente ello ha impedido que en este momento pueda dar con toda la fuerza necesaria unos resultados, porque no debemos olvidar que, por ejemplo, la alcaldesa mayor de Bogotá y otros gobiernos de otros municipios han sido críticos de la actividad de la policía. En vez de apoyar a las autoridades, han apoyado otra clase de manifestaciones que en algunas oportunidades son democráticas y en otras son anarquistas. Sí, pero uno también se Entonces, pregunta, sí, uno también se pregunta, doctor Lara, ¿la flagrancia no es un atenuante de peso también para lograr esa detención? lo que pasa es que son muy pocos los casos de flagrancia, porque lo que hemos visto en televisión últimamente es que son grupos bien estructurados que andan en motocicleta de a dos personas que van por grupos de 5 o 6 motocicletas haciendo eh, no sé, muchas actividades de estas en diferentes barrios, entonces se trasladan de diferentes sitios. ¿Qué es lo que tienen que hacer qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Comenzar a trabajar lo que es la seguridad electrónica. O sea, todo el dinero que le mete Bogotá a la seguridad electrónica en cámaras, eso Colombia tiene que quitarse ese velo de que los jueces son permisivos. No, el juez colombiano es garantista, es por necesidad es garantista de los derechos de las personas. Pero si las autoridades le traen los elementos de juicio y lo convencen de que una persona que fue cogido en flagrancia con una alta dosis de droga, con armas, y que hace parte de un grupo delincuencial hacia, mire, los jueces no son bajados recién bajados de algún sitio donde no sabían qué es lo que estaba pasando. Estamos nosotros los jueces, somos la gran mayoría de carrera y la gran mayoría con una gran experiencia para poder discernir cuándo una persona es o no un peligro para la sociedad. Y en lo que estamos viendo, no solamente ahorita, sino en muchos escenarios, en muchos de los tiempos difíciles del país, los jueces somos los que hemos salvado de alguna manera la credibilidad de las instituciones, pero es que no se nos puede decir, en este momento, Colombia no sabe que los jueces estamos absolutamente imposibilitados de tomar una decisión por fuera de lo que le diga la Fiscalía. O sea, Y si la no cabe la Fiscalía no duda o no demuestra... cabe la posibilidad, doctor Lara, de que en algunos casos los jueces también se estén equivocando al ordenar la libertad de personas Claro, capturadas por hurto, sí, que claro una que sí, vez o en sea, las calles vuelven a las andanzas. Hay denuncias, doctor sí, Lara, los delincuentes capturados hasta 3 o 4 veces y siempre terminan libres. Lo hemos registrado nosotros pero acá. ¿Ahí qué es lo que pasa, doctor Lara? venga, ¿Cómo entenderlo? a mí sí me parece, a mí sí me parece que uno de los conflictos que hay aquí es de información, de información. ¿Qué es lo que sucede? Yo no estoy hablando que los jueces sean infalibles, no, por el contrario, nosotros los jueces somos más humanos que cualquiera porque estamos eh, con esa obligación de sopesar los derechos de las personas frente a esa clase de situaciones. Lo que pasa, insisto, es que en muchas oportunidades, y esa es una crítica a la Fiscalía General, donde soy muy puntual, falta argumentación y falta capacidad de exponer los diferentes puntos de vista. El juez, insisto, el juez en Colombia, usted vaya, mire una audiencia y el juez solamente puede decirle a la fiscalía, señor fiscal, demuéstreme lo que usted está diciendo. Y si se lo demuestra,
y el juez toma una decisión en contrario, usted tiene derecho a apelar, inclusive a pedirle, mire, reponga su decisión y si no, apélela. Eso sucede con el control de legalidad de las capturas, con la medida de aseguramiento, etcétera. Pero muchas veces, insisto, los fiscales, no sé, por problemas de diferente orden. La fiscalía es una institución muy importante en Colombia, pero yo sí quiero decirle que la gran mayoría de fiscales generales de la nación, y sobre todo los tres últimos fiscales, han sido un desastre para la política criminal del país. Doctor Porque Lara, no ¿y le no han será que puesto. en casos en los que el detenido es reincidente se debería enviar a prisión? ¿No? Sí, claro, claro, claro. Ahí hay unas normas que nos permiten hacerlo. Por ejemplo, quiero Sí. contarle que una de las exigencias de ley para poder eh, tener a una persona privada de la libertad, cuando así el delito lo amerite, que deba tener detención intramural, o sea, en una cárcel, es que sea un peligro para la comunidad. Y fíjese que esa es una exigencia de la ley colombiana, pero no de la ley llamada así en general de la norma de convencionalidad. Eso no lo tiene la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa es una exigencia colombiana y aquí se hace respetar y los jueces lo hacemos respetar. Lo que pasa es que, insisto, una deficitaria actividad de policía. ¿Por qué razones? Pregunte, llámela a la policía y pregúntele cuál es el problema. Una deficitaria actividad de los fiscales. ¿Por qué? Yo le puedo decir porque, si usted me pregunta, le puedo explicar muy puntualmente cuáles son las dificultades de la fiscalía. Pero que hay errores en los jueces, sí, pero no que de 10 personas que le presentan con todas las pruebas, 8 quedan libres. Eso sí es una falacia y por eso le estamos pidiendo a la alcaldesa, yo me retractaré frente al país cuando ella me diga, mire, estas son las estadísticas que me entregaron a mí la policía o la fiscalía o quien las tenga. Pero estoy absolutamente seguro que esos datos de la alcaldesa son datos populistas, sencillamente para salir del Y, paso, como y es hay normal quienes se en preguntan, varios. doctor Lara, también, si no será necesaria una reforma judicial para solucionar tantos inconvenientes, digámoslo así, o inconformidades del actual sistema penal. Usted nos me decía hace un instante, los jueces son garantistas, pero también, pues ahí está el punto, hay quienes dicen que nuestro sistema de justicia es demasiado garantista con los delincuentes y que protege poco a los ciudadanos. ¿Usted Yo le voy a cómo dar, lo yo le voy a dar percibe? un ejemplo muy puntual. Imagínese que a usted la capturan por cualquier cosa ahorita en la calle cuando sale. Y alguien dice, fue que ella me robó, es que ella hacía parte de ese grupo, es que yo la vi cuando le guiñó el ojo, es que yo la vi cuando le hizo la cosquilla al otro. Y la cogen a usted y la llevan y la procesan. ¿Usted qué quiere? Un juez que se solamente por informes de policía judicial o informes de inteligencia diga, sí, ella la cogieron y varios decían, y la comunidad decía, y la No, sociedad claro, pero esos son decía, casos hipotéticos, imposible. pero hay muchos No, de no, los no, que no, sí no, hay es que es en realidad. pruebas. No, 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 no. Claro, no, No, por eso le. pero este sería el lado en el donde no hay pruebas, pero cuando sí las hay y aún así, y lo hemos visto muchas veces aquí, nosotros los medios de comunicación tenemos esos videos y que se conocen después y no pasó nada, esa persona está libre como cualquiera, sin asumir su No, claro, mire, responsabilidad. sí, mire, ustedes tienen toda la razón. En el caso del 1-1, usted me vence. Usted me está venciendo en este momento del 1-1, porque el ejemplo que le di es del 1-1. Sí. Pero a mí se me gustaría que alguien, no sé quién, pueda hacer una estadística para verificar si la justicia, los jueces penales en Colombia, no ejercemos la función como nos corresponde. A mí me parece que lo estamos haciendo de acuerdo a las leyes. Y es que aquí hay un punto que me parece que es muy importante y usted se refiere a reforma judicial. Yo le quiero traer a colación un tema de un ministro de hace unos años que la gran mayoría de jueces de ejecución de penas, de acuerdo a la ley de ese momento, estaban otorgando prisiones domiciliarias. ¿Por qué? Porque la orden era, hay que desatorar, hay que quitarle ese punto de inflexión que tenían las cárceles para estallar por la cantidad de gente que había. Entonces sacaron la ley y dijeron, vamos a que los jueces saquen a la gente con medidas
menos restrictivas que la cárcel. Entonces los jueces comenzaron a hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta del Estado colombiano? Oiga, no, otra vez los delincuentes en la calle, vamos a hacer una ley para volverlos a meter a la cárcel, pero además vamos a investigar. Fueron casi 16.000 investigaciones contra los jueces del país. Yo fui investigado como por 50 procesos en los que dejé en libertad y otorgué prisiones domiciliarias porque la ley lo permitía. Ahorita el problema es Doctor Lara. Que vamos a endurecer la ley. No, a mí me parece que el tema es, ya para culminar, hay que hacerle a este país una reflexión muy puntual. No es con cambio de leyes que se solucionan los problemas, es que la gente, los políticos sean coherentes con lo que necesita el país en relación con, primero, ¿qué necesitamos de una policía? Y yo le soy franco, como ciudadano, me duele ver a los policías arrinconados, incendiados, los CAIs incendiados, y la alcaldía de Bogotá, por lo menos, nada. Ahí, y todo es derecho a la protesta. Y cuando ya ese derecho a la protesta se salió, como se dice, se salió del río de madre, entonces ahora sí, vengan, es que las autoridades no sirven. Aquí hay que ponerle orden a las alcaldías, como directamente en público en Colombia. Hay que ponerle atención a las necesidades que se tiene de investigación para la Policía Nacional. Pero igualmente hay que ponerle orden a órganos como la Fiscalía. Es que los tres últimos fiscales y sus políticas son nefastas para la acción penal en Colombia. Con Doctor decirle Lara. solamente un ejemplo, para irme. Los fiscales en Colombia no duran con un caso, dura más como decían las abuelas, un merengue en la puerta de una escuela que un fiscal con un caso. Pues, Aquí la doctor rotación de Lara, fiscales el en los casos tema es así. nos da para seguir y podríamos tener incluso más programas. Y Sí, afortunadamente claro. esto se pasó corriendo y Sí, me el quedé con tiempo, muchas el tiempo es preguntas. Pero bueno, le agradecemos su disposición, doctor Hermes Lara, por ayudarnos a entender un poco más desde su punto de vista, desde el punto de vista de los jueces, qué es lo que está pasando. Porque esa es la preocupación principal hoy en día de los colombianos, la inseguridad, y no es un secreto, nos está azotando, es nuestro dolor de cabeza. Así que le agradecemos mucho su disposición, su tiempo aquí en Sala de Prensa y como siempre, es un gusto. Bienvenido siempre. Que tenga buena A noche. ustedes muy amables por la invitación, que tengan muy buena noche y a su disposición cuando ustedes lo requieran. Gracias. Muchas gracias de nuevo. A ustedes también gracias por conectarse con nosotros aquí en Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche y que descansen.